En Primavera Cultural, este espacio que tenemos para que ustedes puedan visibilizar un montón de personas que tienen que ver con la historia, instituciones, con todo lo que tenga que ver lo cultural, lo artístico de nuestra Villa General Belgrano. En este caso estamos compartiendo una instancia con Sebastián Olmedo, que es el director del Coro Auris, entre otras instituciones con las que estás trabajando, con muchas actividades artísticas también desde vos personalmente, pero en este caso hablamos del Coro Auris. Después te voy a preguntar sobre cómo llegaste a la villa, cómo... De acuerdo. Bueno, contame el Coro Auris, ¿cuánto tiempo hace que está? Bueno, primero muchas gracias por este espacio y en nombre también de cada uno de los integrantes del ensamble Auris. Con el ensamble comenzamos hace 12 años, más o menos, 13 años, puede ser que estemos transitando ahora. Sí, y comenzamos con un grupo muy reducido a partir de que yo estaba dando clases de violín en la escuela Aurora, en Waldorf, ahí, alumnos con profesor independiente, digamos. Y bueno, como mi especialidad también era la dirección coral, ahí fue que se nucleó un grupo de gente para trabajar, para empezar este proyecto. Bueno, así que muy contentos porque es un grupo que tiene como un perfil determinado, que se ha retroalimentado con el tiempo, que ha trabajado en función de proyectos específicos con la música y que así, digamos, con esta idea de rescatar todo ese tesoro musical de la música original para coro, fue como constituyendo una historia, una pequeña historia, a partir de los programas que fue presentando a lo largo de los años. Bien. Hablando de qué estilo musical abordás, sé que están en proyectos muy ambiciosos y muy novedosos sobre todo, pero ¿qué estilo más o menos has abordado del comienzo con el Coro Auris? Bueno, buena pregunta. Me parece básicamente que más que un estilo es como un concepto que tiene que ver con ir a las fuentes de música original para coro, digamos, básicamente esto. Entonces no hacemos arreglos de otras músicas que son originales para otros elencos, digamos, ¿no? Sino que hacemos obras de autores que compusieron pensando la sonoridad para un coro, por ejemplo. Y entonces, con este criterio, de alguna forma, siempre hemos buscado autores que han sido como formadores, digamos, ¿no? Digamos, si hay una época en la historia de la música que es eminentemente coral, esa es el Renacimiento. Entonces hemos hecho distintos programas con distintos perfiles sobre países, sobre música italiana o alemana o española del Renacimiento, y después hemos avanzado un poco en la historia y es cierto que hemos como reincidido varias veces con la música barroca a partir de los proyectos, porque nos interesa también esta diversidad tímbrica de poder hacer música con otros instrumentos, con pequeñas orquestas. Entonces, bueno, siempre hemos estado por esa zona. También hemos hecho programas de música del siglo, música romántica, quiero decir, como Mendelssohn, música contemporánea también, aunque es muy difícil, y siempre sujetos a lo que somos como grupo, digamos, ¿no? Porque hay que hacer una lectura de lo que uno tiene, digamos, para ver qué puede hacer. Y en esta instancia está con un proyecto maravilloso, realmente muy novedoso. Sí, es un proyecto... Reconozco no haberlo visto. O sea, claro. Por contarle un poquito sobre sí, este último proyecto. Bueno, cómo no. Este proyecto en el que estamos este año y vamos a estar el año que viene, se llama Música de Cofradías. Y entonces esto es muy interesante porque es rescatar las composiciones que se hicieron en el siglo XVIII durante el proceso de colonización. Que hay que hacer hay una notable diferencia, y hay que observar esta diferencia respecto de lo que pasa en América del Sur con lo que pasa en América Central y un poco América del Norte. En América del Sur se instalan fuertemente la Compañía de Jesús
Entonces los músicos de las misiones jesuíticas de alguna manera traspolaban un estilo muy determinado que es el barroco italiano. Entonces hemos hecho en algún otro momento músicas así, pero lo cierto es que todo suena a la manera del barroco italiano, para decirlo de otra forma, digamos, son obras corales e instrumentales que suenan a lo Vivaldi, para decirlo simbólicamente. En cambio, en América Central, los músicos a cargo fueron maestros de capilla, o sea, no pertenecían a una orden determinada, sino que tenían ese cargo como directores y organistas de las grandes catedrales, de los centros urbanos, en México, Guatemala, en fin. Entonces, estos músicos tuvieron la inteligencia y la apertura de captar músicas, declinaciones musicales, ritmos de pueblos originarios y de música negra, digamos, de esclavos. Entonces, de alguna forma son obras que están impregnadas por ese matiz que el músico percibía y las componía en formato polifónico, quiere decir en formato de varias voces, de varios instrumentos, y que de alguna manera se puede tratar, aunque es discutible, digamos esto, pero se puede tratar de cierta integración, ¿no? Sabemos que el proceso de colonización no fue un proceso de integración, muy por el contrario, digamos, fue justamente una invasión, ¿no? Pero en este caso, digamos, si nosotros contemplamos en qué época estamos en el mundo, ya esa apertura y que es la música, digamos, de estos compositores, de alguna forma rescate esa cultura de los pueblos nativos y los pueblos esclavos, negros, es de alguna forma una manera de integrarlos. Una manera de integrar. Sí. Y ese proyecto lo empezaste a desarrollar a partir de este año, que inclusive... Sí, bueno... Vamos a tener imágenes también en esta entrevista sobre eso. Sí, bueno, digamos, teníamos pensado un concierto a fin de año y bueno, en realidad tuvimos que resignificar el proyecto y decir, bueno, cada obra es un pequeño proyecto, entonces nos dedicamos a trabajar la obra, a filmarla, lo cual lleva mucho tiempo, digamos, porque la primera obra que hicimos fue grabada por cada uno de los cantantes desde sus casas. La otra obra la grabaron solos, con mi dirección desde lejos, digamos, así. Sí. Y, bueno, por otro lado, como contrapartida a esta dificultad, digamos, que nos presenta la pandemia y el aislamiento, lo cierto es que nos ha posibilitado entrar en contacto fácilmente con músicos que hemos conocido. Entonces, por ejemplo, el segundo proyecto lo grabamos con un organista que vive en Messingen, que es una ciudad cerca de Stuttgart. El próximo lo vamos a hacer con un chelista que está en Suiza y yo. Qué maravilla. Bueno, entonces medio como que podemos... Qué maravilla. Sí. Nos contaste que eras profesor de violín. Sí. ¿Cómo llegás a la región? ¿Cómo sos ¿Y cuál es tu formación general? Sí. Bueno, yo soy profesor de violín y director de coro. Llegué al Valle de Calamuchita a propósito de que conseguí un trabajo en el Conservatorio Provincial Juan José Castro de Río Tercero. Río Tercero. Sí. Entonces, y bueno, una vez que me instalé acá, primero ya me llamaron como profesor y después, como te dije, empecé a dirigir y bueno, prácticamente trabajo entre Río Tercero, que sería mis horas como docente del conservatorio, en la cátedra de violín y en la cátedra de dirección coral, y como director ahora de dos elencos acá de la villa. ¿Y has participado también de algunas giras que has tenido? Como bueno, músico, y sí, como violinista, sí, porque bueno, estudio permanentemente, digamos, es mi manera de retroalimentar mi profesión. Es algo que necesito hacer todos los días, digamos, y trabajo con Silvia Ángel, que es una pianista de Río Tercero, y con ella tenemos un proyecto que se llama Rouge, que la idea es un dúo de piano y violín que aborda músicas, intenta también fusionarlas. Entonces, bueno, el año pasado sacamos un disco que se llama Fuga y Mixterio, un poco porque había mucha música de Piazzolla, entonces hicimos una gira con ella y ahora estamos
como es año Beethoven, por grabar este mes una sonata de Beethoven y bueno, estamos en eso. Importante. ¿Y el año pasado estuviste de viaje? Claro, el año pasado, este año. Bueno. En enero estuvimos de gira con Silvia en Alemania, en Barcelona también y en Bordeaux, en Francia. ¿Cómo ves esta expresión coral en la provincia, en la zona? ¿Cómo lo ves? En el país también. No sé si puedo tener una visión de lo coral, porque no estoy muy al tanto de esta movida, digamos. Como mi condición es ser violinista y director de coro, medio como que me reparto entre tocar el violín y después dedicarme a mis elencos, y no estoy al tanto de lo que pasa, digamos, ni siquiera en la provincia. Creo que en el Valle había más actividad coral que antes, y esto, también esta cuestión de la pandemia, en un trabajo que requiere sí o sí la cuestión interpersonal. Totalmente. Afecta muchísimo. Totalmente. Afecta muchísimo, entonces yo creo que quienes se quedaron esperando de que esto pase, perdieron, digamos. Entonces, como que hay que resignificar la cosa e intentar ver la manera de cosas. Pero bueno, creo que es muy dispar en la provincia, es muy dispar, no está regulada, digamos, por más que hay alguna asociación de directores, creo que no está regulada, entonces, bueno, y también es un poco dispar el interés que ponen los municipios por la actividad cultural, digamos. Muchas veces en algunos municipios medio como que sigue siendo una cosa, digamos, como recreativa solamente y no esencial. Para mí la cultura es esencial. Sí, totalmente, sí. Bueno. Sí, Villa Peirano en ese aspecto es una isla en relación con otros lugares, pero siempre teniendo en cuenta que hay radicaciones de nuevas personas que vienen a la villa con inquietudes artísticas. Eso también lo hace especial la Villa General Belgrano. Así que, bueno, Sebastián, la verdad que para nosotros es un placer. Te conozco hace bastante tiempo. No hemos compartido muchas instancias, pero sí mucho como espectador. Admiro tu trabajo, la verdad que admiro tu profesionalismo. Lo he manifestado en más oportunidad. Y a veces el profesionalismo es mal entendido cuando uno quiere ser exigente. Yo creo que la exigencia, por allí es donde realmente se logran los resultados. Claro. Así que bueno, que me lo digas vos me honra porque sabes hacer bien tu trabajo, así que por ahí nos dicen que somos muy exigentes, como si eso era malo. Pero sí, bueno, te agradezco en esta instancia que compartir estas entrevistas que son en realidad para que la gente conozca, además de las instituciones, conozca a los protagonistas de cada una de esas instituciones, ¿no? Que cada uno tiene con un bagaje de actividad artística, de esfuerzo y de dedicación. Y bueno, felicitarles por el trabajo. Conozco muchos de los integrantes del Coro Auris y bueno, que los proyectos que vengan sean siempre con grandes desafíos como lo que están haciendo en este momento con las cofradías. Con las cofradías, cómo no. En Primavera Cultural, ustedes de sus hogares, nosotros de distintos ámbitos de Villa General Belgrano, en este caso de la Casa del Bicentenario, vinculándonos con los artistas, con los distintos protagonistas que tienen la cultura de nuestra villa y de nuestra región. Estamos en compañía de Sebastián Olmedo, director del Coro Argentino Germano, que tiene mucha trayectoria en Villa General Belgrano. Contanos un poquito sobre la historia de este coro y cuánto tiempo hace que estás. Bueno, la verdad que yo soy un director que hace muy poco está con este grupo, con este coro, y es un coro, como vos bien dijiste, que tiene una historia muy grande, que ha sido una manera de expresar la identidad de este pueblo, y creo que está por cumplir sus 70 años próximamente. Sí, increíble. Bueno, eso pasa mucho con los coros en Alemania, porque en Alemania hay una gran cultura, en tanto de que la iglesia de alguna manera regula mucho de la cultura del país. Es cierto que los coros en Alemania tienen siempre más de 100 años, fácilmente. Y bueno, Coro de la Villa no es una excepción en este sentido.
yo lo que puedo decir es que me honra muchísimo la posibilidad de ser director de este grupo, por la historia que tiene, por la trayectoria, por la coherencia, digamos, de sostener una actividad así a lo largo del tiempo. Y también tengo que agradecer la confianza de quienes me han buscado a mí para este trabajo. Este es un grupo que también se ha sostenido mucho gracias a la labor de Aide Ochipinti, que fue su directora hasta julio del año pasado, hasta junio del año pasado, cuando yo ingresé. Ella se jubiló, pero ella hizo muchísimo por este grupo. Creo que le dio el perfil que tiene. Y bueno, yo he estado dando algunos pasos, intentando ir encontrando también mi propio rumbo, digamos, nuestra propia dinámica de trabajo. Y después vino la pandemia y esto nos atravesó fuertemente. Es admirable lo que dijiste, tantos años de este coro, y además con una identificación de muchas familias que sostuvieron esto, ¿no? Es decir, estamos hablando de familias emblemáticas que tiene la villa, que formaron parte de la historia de la villa, de hacer este pueblo como es. Sí. Y el coro alemán siempre estuvo presente con una calidad, un nivel de trabajo organizativo y de sentido de pertenencia admirable. Sí, yo creo que eso es algo admirable, el sentido de pertenencia, la coherencia del trabajo. Hay toda una estructura armada. Normalmente cuando uno empieza a trabajar en proyectos así, no hay tal estructura. En cambio acá sí hay como un criterio, una líder comisión, una comisión organizativa, en fin. Entonces, bueno, creo que tiene mucho peso esto, digamos, de quienes integran esta estructura, digamos, que son el coro alemán. De todas maneras, me parece también que como toda estructura también necesita ir encontrando mecanismos de retroalimentación para ir evolucionando, ¿no? Exacto. ¿Cuántos integrantes tiene en este momento el coro alemán? Bueno, en este momento alrededor de 25 integrantes, sí. Es realmente muy emocionante ver a personas con muchos, con varios años de estar en el coro y ver la disciplina que tienen, la identificación, el placer de estar en un escenario, de estar en un espacio. Tal cual. Yo soy testigo de eso, porque aún en estas circunstancias en donde tuvieron que ponerse en contacto con la tecnología, es impresionante cómo resolvieron con la ayuda de los nietos, digamos, como podía. A veces se perdían en los ensayos, pero es impresionante las pilas que le pusieron. Y como bien decís vos, esta condición de mantener esa juventud en el canto, ¿no? Y con toda esa historia que tienen sus integrantes, pero con una energía que es admirable, digamos. Sí, han representado muchas veces a Villa Ginebrano, claro, a la colectividad. ¿Y qué repertorio estás abordando en este caso? Bueno, el coro alemán. Ahora estamos haciendo un programa de villancicos para Navidad, que queremos ver de qué manera presentarlos, y a lo mejor se pueden hacer en las plazas, ya veremos, eso tenemos que hablarlo. No sabemos bien, o será a lo mejor algo virtual, digamos. El programa está bastante determinado, es como un 60-70% de música alemana, entonces de autores alemanes y de música folclórica alemana, y también arreglos de música popular argentina. Esa es un poco la línea de trabajo que dejó Aide y que yo trato de continuar, porque la gente está muy a gusto con eso. Grabamos hace poco, así a nivel virtual, una canción que todavía no salió editada, pero estamos en ese trabajo para el Día de la Madre. Bueno, se nos atrasó mucho por cuestiones particulares, pero eso lo hicimos, y ahora estamos trabajando con un repertorio navideño. Sí. ¿Y vos considerás que la actividad coral requiere de una técnica muy especial en los espacios
cerrados que a veces complica a la hora de formar parte de eventos. Es todo un tema, es decir. Sí. Bueno, la música, la actividad coral en estas circunstancias hay que regularla muy bien. Lo de los espacios cerrados es todo un tema, Sí. ¿no? Hay que respetar al máximo la distancia. Sí. Estamos sabiendo, porque bueno, yo tengo contactos en Alemania, he estado con coros en Alemania trabajando también, entonces sé cómo están trabajando en este momento. Bueno, es toda una cuestión ahí que la verdad que estamos buscando la manera de sortear. Respecto de lo que vos decís de la técnica, bueno, quizá el desafío, que es lo que yo me planteo como director, como flamante director, que estoy dando los pequeños pasos intentando entender también cómo es esta estructura, ¿no? Este elenco, es un poco el desafío de que el cantante tenga noción de su instrumento vocal, digamos, que pueda ser consciente de que, bueno, no solamente abre la boca y canta, sino que es un instrumento que puede darle calidad, que puede hacerlo con conciencia, digamos, sin que eso implique una racionalización del arte, sino que sea el disfrute total, pero también con conciencia de cuidar que la sonoridad puede ser mejor. Entonces, un poco es tomar esa conciencia, digamos, y tratar de intervenir para que los cantantes adquieran esa autonomía. Eso es mi propósito. Voy a ver si lo logro. Sí, la historia dice que, bueno, este coro lo he hablado con más de una de las personas que formaban parte de las primeras formaciones, sí, y que después fue un coro mixto, con lo que implica, claro. Y aparte uno ve la participación de juventud también, pero fundamentalmente de gente con muchos años sí, y con una identificación con la actividad coral, como vos lo decís, sí, propio de los pueblos, en el caso alemán, sí, así sí, que lo han llevado siempre adelante, una formación, como dijiste vos, 70 años, estamos hablando de prácticamente con el nacimiento del pueblo, así que sí. Bueno, gracias Sebastián por esta instancia, la verdad que para nosotros es un placer, una institución tan emblemática y que se ha sabido retroalimentar con distintas personas que han venido a formar parte de la comunidad, y a veces cuando uno está, como en el caso tuyo, te pasa con una institución así, es como decir, saber qué uno puede aportar, porque uno claro, no deja de ser una persona que viene de otro lugar, claro, y se termina enamorando de esta identificación, de esta energía, sí, con relación a lo que es el sentido de pertenencia, de la disciplina, de la exigencia, que son buenas palabras. Totalmente. Por eso te digo, no, gracias a vos, y la verdad que agradezco también esta posibilidad de poder hacer explícito esto, digamos, que me honra muchísimo a mí poder ser director de este elenco con tanta historia. La verdad que para mí es un honor. Bueno, de esta manera también estamos terminando una nueva instancia de Primavera Cultural con una institución muy emblemática, con mucha historia en nuestra Villa General, como es el coro argentino germano, para nosotros el coro alemán, en este caso con Sebastián Almedo, su director, que también prestigia a través de su larga trayectoria estas actividades artísticas que tiene nuestra Villa General. Muchas gracias.